día como hoy, pero hace tiempo, ocurría lo que marcó la historia. Efemérides, ahora en Conciencia Médica. No exactamente un día como hoy, un día 12 de septiembre, pero sí el día 16 de septiembre se celebra el Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono. Este día fue instituido en 1995 por las Naciones Unidas para sensibilizar sobre este problema a la opinión pública, cuando ya prácticamente se van a cumplir el año que viene 25 años de lo que fue el protocolo de Montreal. Pero para hablar un poco de protección de capa de ozono, primero tendríamos que decir qué es el ozono, ¿no? Bueno, el ozono está formado por una molécula de oxígeno, por 3 moléculas de oxígeno que conforman el ozono, y sirve para proteger a la Tierra de los rayos del Sol. Si no existiera este escudo protector de la Tierra y el Sol pegaría directamente sobre la Tierra, esterilizaría la Tierra y nos moriríamos todos. Básicamente es como un filtro de rayos ultravioleta. Exactamente. Bueno, es así. ¿Y cómo se produce el ozono? Se produce, ya te dije, por 3 moléculas de oxígeno. 3 átomos. Tres átomos de oxígeno. Está bien. Las radiaciones ultravioletas lo que hacen en definitiva es destruir el oxígeno. Sí. El oxígeno es O2, sí. Dos átomos de oxígeno forman el oxígeno. Separa estos átomos y ese átomo solo se pega a otra partícula de oxígeno y forma esto que es el ozono. Que el ozono, indagando un poco en la historia, allá lo descubrieron en el siglo XIX, principio del siglo XIX. ¿Y cómo se habían dado cuenta que había una sustancia cuando se producían rayos? Estos rayos caían, ionizaban el aire y eso producía ozono, que tiene un olor un poco característico, incluso nos podemos dar cuenta. Ahora se usa mucho en terapias. En terapias, tal cual. Ahora, el ozono per se, si uno lo inhala, así sea en pocas partículas, es tóxico. Por eso dice que es una capa protectora nociva para el ser humano, ¿no? Bien. Ahora, esta capa tiene que estar equilibrada. A ver, ni muchos son los buenos, ni muy pocos son los buenos. ¿Por qué? Faltaba el comentario del doctor Román. No, simplemente... Ahora es científico. Es científico. Bien. Vamos, doctor. De a poco nos vamos capacitando. Pero bueno, no. Lo digo porque cuando hay mucho ozono, ¿qué pasa? La atmósfera se ve saturada y el calor que desprende la Tierra no puede salir. Entonces se produce lo que llamamos el efecto invernadero, que eso es malo para la Tierra y además, como decís que es un gas que puede contaminar, también afecta a plantas, seres humanos. Por otro lado, cuando la capa de ozono, la cantidad de ozono en la atmósfera es muy baja, no se pueden filtrar bien los rayos ultravioletas, que son los más comunes, los más nocivos que nosotros recibimos son los UVB y los UVC, que bueno, todos sabemos que si no nos protegemos nos pueden dañar la piel, produciéndonos, entre lo más grave, el famoso melanoma, también puede dañar nuestros ojos. Y bueno, por eso tenemos que protegernos y mantener ese equilibrio que no se tiene que romper. Entonces... Vos decís equilibrio que no se tiene que romper, pero evidentemente si se firmó un tratado, un acuerdo en Montreal o se empezó a hablar y terminó cerrando el acuerdo en Montreal, pasó algo que rompió ese equilibrio. Claramente nuestro famoso agujero. Eso fue la consecuencia, pero básicamente lo que se produjo, como decíamos, que en el ciclo natural, el ozono, los átomos de oxígeno se separan, forman ozono, este ozono queda en la atmósfera, pero a través de la mano del hombre y sobre todo a inicio de la época industrial, sobre todo por el principio de los 1900, se empezaron a utilizar gases y sustancias que se usaron para refrigeración, se usaron para limpieza, para montones de cosas en forma discriminada. En forma de aerosol. En forma de aerosoles, también los propelentes de los aerosoles, que eran sustancias que tenían cloro y bromo, en definitiva, y que hoy tienen un nombre que conocemos como órganos clorofluorocarbonados. Exacto. Que tienen la particularidad de hacer que no se produzca este ciclo natural que nosotros dijimos con el ozono, con lo cual no se produce ozono. Y claro, entonces al no producirse ozono se va generando pequeños agujeros. Un gran agujero, bueno, porque el gran agujero está en la Antártida en definitiva, no es en otros lados. Es donde no se emite. Exactamente.
Claro, entonces cuando se firma este tratado, todos los países se comprometen a reducir la emanación de gases y la utilización de estos componentes. Pero ¿qué pasa? Se da una revolución tecnológica muy grande y las fábricas donde se crean todas las nuevas plaquetas y materiales de tecnología también empiezan a utilizar esos materiales. Entonces como que por un lado se dice, bueno, respetémoslo, no lo hagamos, pero por otro lado se empieza a caer esa promesa. Y bueno, pero afortunadamente el agujero en los últimos tiempos se fue está disminuyendo, sí. Porque un poco el acuerdo de Montreal, el protocolo de Montreal, lo que hace es combinar a los países para que disminuyan la producción de estos órganos clorados y bromo. ¿Para qué? Para que en el 2050 se pueda restablecer nuevamente la capa de ozono como la conocemos y no cause daños a la sociedad. Argentina tiene en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable una oficina que se llama Oficina Programa de Ozono o PROS, que fue creada por un decreto del Poder Ejecutivo del año 96, el decreto 265 del año 96, y que tiene por fin orientar a las empresas, orientar a los distintos organismos sobre las producciones de estos gases que son nocivos para la capa de ozono y regular la producción de los mismos. ¿Para qué? Para mejorar nuestro medio ambiente, en definitiva. Así que bueno, acordémonos, el día 16 de septiembre, el Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono.